capacitación comercial de fibra óptica. Esto es lo que estamos presentando en este momento. Mi nombre es Daniel Morera, desarrollador de negocios de Nitrotel y director de soporte técnico. Tenemos presente en la sala a JJ Chacín, nuestro Senior Sales Support. Primero que nada, la pregunta es: ¿dónde va la fibra óptica? La fibra óptica va dentro de un cableado estructurado. Recuerden que estamos hablando de redes LAN. Redes LAN, Local Area Network, corresponde a cableado estructurado, iría en, en los backbone, como están indicados aquí. Podría ser el backbone de campo, que es el que conecta a otros edificios, el backbone interno. El backbone, recuerde que es la conexión entre gabinetes. Entonces, que haya en el cableado horizontal es muy raro que te desconecte un dispositivo directo en fibra óptica, a menos que tengan algún problema de distancia. Entonces, el 99% de las aplicaciones de fibra óptica siempre son en backbone. Y podríamos hablar de un backbone, en este caso, de automatización, en el cual tenemos aquí un gabinete que maneja cámaras, por ejemplo, o que maneja, es mixto, maneja cámaras, maneja access point, maneja controles de acceso. Entonces, la conexión entre este gabinete y el principal normalmente se hace en fibra óptica. Entonces, aquí tenemos los tres lugares donde podría haber fibra óptica: el backbone interno dentro de un edificio, conexión entre gabinetes, el backbone de campo y las conexiones con los gabinetes de automatización. El backbone de fibra óptica está compuesto por estos elementos. Siempre arrancamos de un equipo activo y llegamos a un equipo activo switch a switch. Lo primer elemento que siempre tenemos que estar presente es el convertidor de medio. Este convertidor de medio podría ser standalone, mucha gente lo denomina transceiver, o podría ser simplemente un SFP se inserta dentro del equipo activo y aprovecha la fuente de poder. Es más económico, mucho más pequeño, pero por supuesto el switch tendría que tener los slots SFP. Entonces siempre cuando alguien habla de convertidor de medio, lo primero que hay que aclarar es: mira, ¿lo quieres SFP o lo quieres transceiver, que es standalone, que trae su propia fuente de poder y que se conecta a través de un pascor a los equipos en los puertos de cobre? Entonces, en los puertos de cobre. Después, el siguiente elemento que siempre vamos a encontrarnos es el patch cord. Va a haber siempre un patch cord que conecta el convertidor de medio o transceiver de fibra óptica a el ODF o distribuidor de fibra óptica. El distribuidor de fibra óptica llamado ODF, y eso vamos a hablar más adelante. Este ODF o patch panel de fibra óptica, podrían llamarlo caseramente sin ningún tipo de problema. Entonces, este dispositivo recibe o el cable de fibra óptica que se le coloca unos conectores en la punta se le conectan unos conectores, de este cable circula, llega al otro lado, podría tener o no empalmes. Normalmente en redes LAN no hay empalme, podría haber unas tuberías llamadas inner duct o tuberías de algún tipo, y del otro lado se replica exactamente lo mismo, está duplicado. Del otro lado tenemos el ODF, el distribuidor de fibra óptica. Primero, los conectores, por supuesto, que se colocan al cable, el ODF, el pascor de fibra óptica, el convertidor medio y el equipo activo. Siempre el recorrido es el mismo. Entonces, fíjense que tenemos una duplicación de ambos lados. Siempre cuando tenemos un suministro de fibra óptica, los pascores están duplicados porque tienen en los dos lados. Los ODF están duplicados, no necesariamente del mismo tamaño, porque podría yo tener el ODF principal que recibe fibra óptica de varios. Entonces, el ODF o distribuidor principal sería más grande, ¿no? Simplemente más grande. De resto va a haber los cables que van a estar conectándose siempre con conectores en la punta. Entonces, esos son los elementos, no hay más elementos. Fíjense que yo quiero que entienda que no hay más elementos. O sea, son pascor de fibra óptica, distribuidor de fibra óptica, cable con sus conectores en la punta, en ambos lados. Listo. Eso es un enlace de fibra óptica y siempre se debe contemplar de esa manera. La primera pregunta que siempre hay que hacerle a un cliente, cuando alguien te dice: mira, yo quiero tantos metros de fibra óptica, aquí yo quiero unos conectores y unos pascos, dice: tipo de vídeo, tipo de vídeo. Hay dos: monomodo, en inglés single mode, se usa la letra SM, SM de single mode, es la monomodo, y la multimodo, que las letras serían MM. Cuidado con MM de decir monomodo, ¿no? No, MM no es monomodo, MM es multimodo. Entonces, la primera pregunta:
¿Es monomodo o multimodo? ¿Es single mode o multimodo? Pueden preguntarlo en inglés o en español, no importa, pero la primera que tiene que responder el cliente es, o el usuario que desea su proyecto o su suministro, es qué tipo de vídeo. Después que elige que es single mode, ya quedamos tranquilos. Pero si elige multimodo, tenemos un problemita, porque ¿cuántos multimodos hay? Véanla aquí. Hay una que se llama OM1, hay una que se llama OM2, OM3, OM4 y OM5 la pongo en rojo porque esa no se usa. O sea, es la más avanzada, vamos a llamarla desde el punto de vista de ancho de banda, pero no funcionó desde el punto de vista comercial. Entonces, por eso la coloco en rojo, diciendo que no se usa. ¿Cuál es la diferencia entre multimodo y monomodo? Los tamaños de los núcleos. El núcleo es por donde pasa la luz. Estos son vidrios, son dos vidrios, uno en el centro y otro afuera, y simplemente la diferencia. No, no nos ponemos a preguntarnos y a preocuparnos, que si la luz, cómo fue a hacer la luz, porque es diferente. No, no. La pregunta tiene que dárnosla el cliente. El cliente le va a decir a ustedes, yo quiero monomodo, perfecto. Si es monomodo, hay un solo tipo. Si es multimodo, tiene que decir cuál multimodo. Tienen que volver a continuar la pregunta, porque hay cuatro tipos de multimodo. La OM1 y la OM2 son antiguas, pero la mayoría de las instalaciones instaladas son en OM1 y OM2. Las nuevas son OM3 y OM4. La principal diferencia constructiva, como se dice ahí, es el tamaño del núcleo, que es por donde pasa la luz. El objetivo de la multimodo es ahorrar dinero, pero aquí hay un problemita. Fíjense que siempre esto es interesante porque a veces los clientes están un poco perdidos o la gente que está haciendo un proyecto está un poco perdido. Este, la fibra, como hemos mencionado, la idea de la multimodo es ahorrar dinero, pero aquí hay un cruce de costos. Si se dan cuenta, en la multimodo, los equipos y conectores son más baratos, pero el cable es más caro. Entonces ahí hay un cruce de costos en el cual en cierta distancia ya no ahorro dinero, más bien me sale más caro el proyecto de la multimodo. Recuerden, la multimodo es para ahorrar dinero, no existe otra razón por la cual, cuando le no, que permite múltiples canales, no, 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 nada de eso, es para ahorrar. Multimodo es solo y exclusivamente para el proyecto salga más económico. Pero repito, el cable es más caro. Entonces ya hay un momento, y fíjense que el cable es más caro dependiendo de la multimodo. Si el not simplificando. Si la monomodo o single mode nos cuesta $1, la OM1, OM2, el cable, estoy hablando de un cable, me cuesta el doble. La OM3 me cuesta 4 veces más. La OM4 me cuesta 8 veces más cara. La OM5, 12. De nuevo puse la OM5 en rojo porque no se usa, fracasó comercialmente. Y la OM1 y la OM2 la puse en rojo porque ya los proyectos nuevos son en OM3 o OM4. Todos los proyectos nuevos son OM4. Y el problema que ustedes pueden encontrar es que el cliente ya tiene una instalación en OM2 y quiere unos PASCOR, le venden OM3 y funciona perfectamente, es retrocompatible. Con la OM1 hay un problema de atenuación, pero en el 95% de los casos, como los tendidos de fibra óptica no son largos, no miden kilómetros, normalmente ustedes pueden ponerle su Pascor OM3 a una OM1. Van a tener una atenuación, una pérdida de potencia, pero por las distancias cortas va a funcionar. De todas maneras, si hay alguna duda, para eso estamos en el caso de Nitrotel para hacer el soporte. Pueden contactar tanto a JJ Chacín como a mí en la parte de soporte. Y ustedes tienen allá a Iván en el caso de JM Telcom y por supuesto en el caso de Cablecom tenemos a Pedro que pueden hacer las preguntas y pues, el vendedor puede hacer la pregunta y decir, mira, el cliente tiene un M1, ¿le serviría el Pascoro M3 que tengo aquí? Lo más probable es que sí, pero tiene que ver con distancia. Yo diría que hasta 500 metros ni se duda con respecto a eso. Entonces, los proyectos nuevos van a ser siempre OM3 o OM4. El cruce aproximado de costo, ahí lo tienen por curiosidad, están aproximadamente en OM4 200 metros, OMT 300 metros, entonces ahí les dan una clave del uso de las OM correspondientes. Es una decisión normalmente del cliente, pero a veces necesita un poquito de ayuda, ¿no? El cliente es el que tiene que decirnos si es OM3 o OM4. Él es el que tiene que tomar la decisión. Casi todos los proyectos son en OM3, ¿no? Le adelanto eso. Yo diría que el 75-80% de los proyectos nuevos son en OM3.
Aquí tenemos el backbone de fibra óptica que ustedes vieron en el dibujo anterior, en el cual se arrancaba de un equipo activo, después iba, etcétera, etcétera. Aquí está el recorrido. Yo arranco del pascore. En el patch core, en el patch core, tengo que definir qué cosa. Cuando yo pongo un pascore, tengo que definir el conector. Después está más adelante más detallado. Aquí están los números de parte y todo, ¿no? Pero en el pascore yo tengo que definir la longitud, si es doble, los conectores, pero repito, más adelante está especificado. Entonces, el primer elemento es el pascore. Después está el ODF, el distribuidor de fibra óptica, en el cual hay que definir los conectores que lleva ese ODF que están relacionados indudablemente con los conectores del pascor y con los conectores que le vamos a poner al cable. Aquí está el cable, ¿se acuerdan del cable? Y aquí están los conectores. Los conectores pueden, o ustedes instalar conectores, que actualmente se montan conectores prepulidos, de eso vamos a hablar más adelante, o pueden montar píxeles. Entonces, fíjense que este es el recorrido de la mitad del backbone. Del otro lado se repite, del otro lado tendríamos que otra vez los conectores, otra vez el ODF, otra vez el pascual. Entonces, este es el recorrido. Esta lámina es muy interesante porque tiene los números de partes y todas las cosas que podríamos necesitar para poder especificar el listado o el boom de un proyecto. Los conectores. Los conectores que normalmente estamos usando en este momento son LC o SC. Esos son los conectores. Conectores antiguos. FC y ST. Entonces ustedes pueden encontrar instalaciones antiguas en las cuales hay conectores ST-FC. Ningún proyecto nuevo se debe hacer en SC o ST. Son conectores antiguos. Si el cliente lo tiene, bueno, ustedes le pueden suministrar el pascore, etcétera, etcétera. Pero todo lo que monte nuevo debería ser en LC y SC. ¿Cuál es la diferencia entre LC y SC? Tamaño. Más nada, tamaño. Es justamente el LC tiene justamente la mitad del tamaño. Entonces aquí se habla que los conectores STFC son obsoletos. El conector MTP que está aquí, vamos a hablar más adelante, eso es para centro de datos, eso puede tener 8, 12 o 24 fibras, pero eso vamos a hablar más adelante. Después el SC es ese estándar en CDSD, centro de datos. O sea, en centros de datos siempre se usa LC. Tiene la ventaja de la mitad del espacio y con cassette un cuarto de espacio. O sea que ustedes podrían, para darles una idea, en una unidad de rack, cuando yo hablo de una unidad de rack, recuerden de la presentación anterior, es lo que ocupa un panel de 24. En una unidad de rack, ustedes pueden poner en este momento 36 SC, 72 LC. Y si son modelos tipo cassette, pueden poner 144 LC. Entonces el LC, realmente lo que estamos buscando es mayor densidad. Sin embargo, el más común es el SC. ¿Por qué el SC? Porque es más económico y más fácil de conseguir. Entonces, quitando los centros de datos que sí se usa necesariamente LC, el 95% de los proyectos son SC. Ese es el conector, pero tienen que preguntarle. El cliente tiene que preguntarle. Y en monomodo se debe decidir si es UPC o APC, pero en el caso de las redes LAN siempre es UPC. APC, como dice ahí, es para redes FTTH, redes ciudad. Entonces, que es el color verde. Ustedes aquí ven un SC, si se dan cuenta que hay un SC verde, podría haber un LC también verde. Estos son APC. Entonces se usa en redes de ciudad, en redes LAN, recableo estructurado, siempre el conector monomodo o single mode va a ser azul UPC. Punto. Ahí no hay ninguna otra opción. No son diferentes los conectores desde el punto de vista de colores. Después los acopladores sí hay una diferencia de OM3, OM4, etcétera, etcétera. Aquí están los conectores. La primera recomendación. La primera recomendación es que se use Pictel. ¿Qué es un Pictel? Así, Pictel, si ustedes buscan la traducción, es rabo de cerdo, o cola de cerdo, o cola de puerco. Esa es la palabra Pictel. No sé por qué lo llaman Pictel así, porque para mí el cerdo es enrolladito, ¿no? Pero bueno, eh, ese es el nombre, el Pictel. Es un pedazo de cable con un conector ya montado en fábrica. Listo. Entonces, ustedes lo que van a hacer es
fusionarlo. Antiguamente el Pictel, yo quiero que ustedes entiendan que el Pictel se usaba exclusivamente en redes WAN, en redes MAN, en redes de ciudad, porque la gente tenía empalmadores y las empalmadoras eran muy costosas. Entonces, como las empalmadoras eran muy costosas, no había manera de justificar el costo de un equipo como un empalmador en un cableado estructurado. Pero las empalmadoras bajaron rotundamente de precio y tenemos aquí las fusionadoras de Nitrotel, los dos modelos, el FSM40, que es el de la izquierda, y el 820 de la derecha. La diferencia entre los dos es que la izquierda es touchscreen y es un poco más rápida los motores, hace más rápida la fusión. Esa es Todos son puertas. la diferencia entre las dos. ¿De acuerdo? Cuatro puertas, cuatro lectores, dos aperturas. Ah, No, yo no lo he visto Ah, aquí. ahí tenemos un micrófono abierto. Por favor, apagan el micrófono. Ok, entonces, Eh, tenemos aquí, entonces, actualmente, por costo, por estructura de costo, lo correcto en un proyecto es montar Pictel. Eso no hay nada que discutir. En el caso de nuestros distribuidores, por supuesto la tiene, tenemos stock en Miami y nuestros distribuidores que están presentes, inclusive aquí, las tienen en stock. Entonces, repito, actualmente, además, le digo un número, yo hasta hace 15 años una empalmadora de fusión no costaba menos de $15.000, $20.000, $15.000. Entonces, evidentemente era muy complicado justificar el costo de una empalmada. Pero hoy en día, cualquier instalador debería tener una empalmadora de fusión que además le va a servir si le sale algún trabajo de ciudad. No, mira, por aquí hay que hacer unos empalmes en tal lugar para, para, para un cliente de una ISP. Perfecto, ya tengo la empalmadora. Entonces, tiene doble función. Y repito, hoy en día. Sin embargo, si no quieren montar empalmadoras, están los conectores. Los conectores que se montan actualmente son conectores mecánicos. El conector mecánico lo hay siempre. Siempre es LC y SC. Acuérdense que estos conectores mecánicos tienen por cierto, abajo cuando hablamos de Pictel, por supuesto hay que definir si es OM3 o M4 o si es monomodo, que normalmente es UPC en redes de cableado estructurado, ¿no? Siempre vienen en revestimiento 900 micra y la longitud estándar son 2 metros. Cuando alguien le pide de 1 metro, y le córtalo. 3 metros es muy raro que la pidan. Entonces, vamos a decir que el estándar es de 2 metros. Esto es para cortarlo, pues normalmente 2 metros es muy largo, ¿no? Después tenemos hay gente que lo estoy empeñado, no, yo quiero un pictel, pero de 3 pies, de 1,20 m, o lo quiero de 2 pies, quiero 60 centímetros. Agarrar de 2 metros y córtalo con una tijera, cortarlo con una tijera. O sea, no tenemos que estar teniendo inventario de más. Las opciones de los conectores, estos que son conectores mecánicos, que se hace una fusión, perdón, un empalme mecánico, necesitan un cleaver, que también está dentro de nuestra oferta, y se hace un empalme mecánico dentro del conector. Son muy rápidos de montar, pero la atenuación es un poco alta y no estoy seguro si queda bien o no, a diferencia de la empalmadora que si te dice quedó bien o repítalo. Aquí hay un componente de incertidumbre que a mí particularmente no me gusta, pero bueno, si no quieren comprar la empalmadora, comprarían los conectores mecánicos OSC o LC. De nuevo, tenemos que elegir si es OM3 o M4. Fíjate que OM1 y M2 siempre lo pongo en rojo porque eso están descontinuados. Se tienen bajo pedido, por supuesto, y lo mismo en el SC. Los passcord, cuando un cliente le dice, yo quiero un passcord de fibra óptica, estás a mitad, no me has dicho nada, no me has dicho nada. Lo primero que hay que definir siempre, en la pregunta, arranca el vidrio, ¿es monomodo o es multimodo? Si es multimodo, o M1, o M2, o M3, o M4. Si no, no se puede cotizar. Si no, no podemos. Bueno, pero fibra, fibra. No, no, no. Si usted no responde eso, nosotros no podemos hacer nada, ni suministro, ni cotización, ni nada que se le parezca. Entonces, primero, elegir el vidrio. Después que se elige el vidrio, se va a elegir los conectores en ambos extremos. Los conectores no necesariamente son iguales. Por un lado puedo tener LC, por el otro lado puedo tener SC, por un lado puedo tener ST, bueno, de los descontinuados, pero los equipos míos, porque el cliente tiene un ODF viejo y tiene un switch nuevo, entonces quiere por un lado ST y por otro lado quiero SC o SC. O sea, los conectores no necesariamente son iguales, por eso se habla de conectores A y conector B. Tienen que indicar la longitud. La longitud típica son 1, 2, 3, 5, 10 metros. La más común es 2 metros.
Esto a veces es complicado desde el punto de vista de suministro, ¿no? ¿Cuál inventario tengo? Entonces el cliente me pide, oye, los de 3 metros son muy grandes, me ocupan mucho espacio. Yo lo quiero de 1 metro, el otro dice 2 metros. Este es complicado. Esto a todos nos crea un problemita porque no está estandarizada la longitud y podemos coger cualquiera de esas. Generalmente cuando tú hablas de 10 metros es que vas de un gabinete a otro, lo mismo de 5 metros. Tienes el ODF el distribuidor de fibra óptica en un gabinete y después tienes un gabinete que está al lado para hacer la conexión. Entonces, generalmente esos son los 5 o 10. Dentro de un gabinete, vamos a decir, entre 2 y 3 metros es lo usual. Y tiene que definir si es duple o sencillo. Normalmente, duple, eso tiene que ver con el convertidor de medio. Hay convertidores de medio que transmiten por un hilo y reciben por otro, y hay convertidores de medio, aquí estamos viendo de simple o duple, hay convertidores de medio que transmiten en uno solo. Entonces eso lo define el convertidor de medio. En redes LAN, el 95% de los convertidores son de dos hilos, o sea que si es un cableado estructurado, casi seguro que estamos hablando de duple. En redes de ciudad, el 95% transmiten un hilo. Fíjate que ahí, entonces ahí. Y eso define el diámetro. Generalmente los convertidores simples, que son los que se usan en ciudad, deben ser más robustos, son de 3 milímetros, son más gruesos el pascor. Y en los duples generalmente son de 2 milímetros más delgado el grosor de cada conductor. Eso es lo usual. Podemos encontrarnos, normalmente cuando te dicen monomodo, te pueden decir o S1 o S2, eso es monomodo, 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 olvídense de eso, de o S1 o S2, ese es estándar. Podrían pedir que sea G657A1, que permite dobleces importantes sin que ocurra atenuación, generalmente en FTTH, pero a veces lo piden en centros de datos, porque el volumen de Pascal es muy grande y tienen que doblarlo y que no quieren que haya atenuación importante con los dobles. Entonces, vamos a decir que opcionalmente G657A1. Nosotros creo que vamos a tomar una decisión desde el punto de vista como fabricante, que el passcode estándar de nosotros va a ser siempre G657A1. Le sirve para redes LAN, le sirve para redes WAN, para FTTH, etcétera, etcétera. Entonces creo que vamos a tomar la decisión de que por defecto nuestro passcode monomodo sería G657A1. Aquí hay unos colores, bueno, simplemente eso va a venir por defecto. Cuando ustedes piden un Pascor o M3, va a venir color agua o agua marina. Si van a pedir un M4, a pesar de que el estándar dice que es agua, nosotros el estándar comercial es violeta. Si ustedes piden monomodo, va a ser amarillo. Este es el color de las chaquetas. Las chaquetas correspondientes van a estar en esos colores. Esos mismos colores que están aquí se van en los cables, van a ver que están en los cables de planta interna. Distribuidores. El distribuidor o ODF puede ser mini, pequeñito, 2, 4, 6 puertos, pequeño. Esa es una alternativa. Generalmente esto tiene que ver con automatización. Pueden ser de pared, cada vez se usan menos, no son comunes, generalmente en la parte industrial, y el más usado, que es el de montaje en rack. Y los montajes en rack es de una, dos o cuatro U, tres U a veces bajo pedido, pero lo que normalmente se mantiene en stock es uno, dos o cuatro U. Acuérdense que la U lo vimos en la capacitación sobre gabinete, es 4,43 centímetros, lo que ocupa un pas panel de 48 puertos. Eso es una U o RMU, Rack Mount Unit. Aquí está la forma de ordenar, en este caso, este tipo de gabinete. Cuando el ODF, ¿cuál es el ABC para poder especificar el ODF? Cuando el cliente, yo quiero un distribuidor, pueden llamarlo Pass Panel de ODF, pueden llamarlo bandeja de fibra, pueden llamarlo ODF, pueden llamarlo FDF, FDF, PDF, FDP, Fiber Distribution Panel Distribution, PDF, pueden llamar PDF, tiene varios nombres. FDP, FDP, Fiber Distribution Panel, tiene varios nombres. El normal es ODF. ODF significa Optical Distribution Fiber. Bueno, esa es la terminología de ODF. Y siempre, lo que ustedes ven, se sienta con esto que está aquí enfrente al cliente. ¿Lo quieres en pared o de rack? Ya, ok, yo lo quiero de rack. Ok, ¿qué conector quieres? SC
o LC. Ah, yo quiero, no estoy seguro. Ah, entonces vamos a poner TSC. Si no estás seguro, le ponemos SC. Listo, se acabó. ¿No? Si no estás seguro, es SC. ¿Lo quieres simples, duples o cuádruples? No estoy seguro, duples, ¿verdad? Que es el más común en cableado estructurado. En redes LAN, por ejemplo, es simple, es el más común. Y el quad, generalmente cuádruple, es en LC, el LC en centros de datos. Por eso es menos común. Entonces, primero, para escribió rack. Segundo, conector, ese es, lo más probable es que va a ser SC y lo más probable es que sea duple. Tercero, el color de los adaptadores depende del vidrio. Entonces vas a montar OM3 van a ser, esos adaptadores van a ser color aqua. OM4 van a ser violeta. Monomodo van a ser azul. El verde es solamente para, de nuevo, para redes FTTH. Tamaño. El tamaño se mide en unidades de rack, lo hay de 1U, 2U, 4U. Y está relacionado, pueden preguntarle el número de U o cuántas fibras vas a meter. Entonces, no, yo quiero meter 144 fibras. Ah, entonces, tú tienes que meterte un 4U ahí. No, yo quiero meterme 12 fibras. Ah, una U es suficiente. Y así sucesivamente. O el cliente les da la U o le preguntan cuántas fibras necesita y en base a eso podemos saber el tamaño en U, perdón, en tamaño en U de la fibra. Y por último, hay opciones que sea deslizante, que se incluye, normalmente en el caso de nuestros ODF, siempre incluyen las bandejas por si quieren montar pictel. No, no voy a montar pictel, no importa, ahí están las bandejas. Ahí están las bandejas para montar pictel, que es donde se guarda el empalme o con el manguito. Deslizantes, normalmente son deslizantes, generalmente en una U, más de una U, a veces no son deslizantes, y pueden pedirlo cargado, o sea, yo quiero que traiga ya los pictel de una vez, por ejemplo, con los acopladores y los pictel, o pueden pedirlo completamente vacío, mira, completamente vacío, y después yo le pongo los adaptadores, o sea, hay varias alternativas en ese sentido. Los cables de uso interior pueden ser Riser o LSZH. Está el Plenum, que es es obligado en Estados Unidos, pero en nuestros países no se usa. Generalmente el más común es el Riser, el cable común y corriente. Vamos a llamarlo Riser común y corriente. Vamos a llamarlo Riser. El SSH es retardante a la llama o la flama. Generalmente estamos hablando de hospitales, de ese tipo de lugares, centros educativos, estaciones donde hay de aeropuertos, donde hay una concentración muy grande de personas, podríamos pedir LSZH. Los colores se repiten los mismos de los PASCOR. El aqua es el color para la OM3, el violeta la OM4 y el amarillo para la single mode. Ahí están los tres colores. En el caso de la interior-exterior, un cable que se puede servir adentro y puede salir afuera, negro, siempre es color negro, protección rayos ultravioleta. Y existe, algunos clientes piden opción con armadura, o sea, que tienen problemas de roedores, de rata, entonces necesitamos un cable que tenga cinta de acero. Normalmente el cable de interiores viene en cajas de 300 metros, se puede vender por- por- en la caja o tiene dispensador, se puede vender por metro si van a vender por metro. Normalmente los usuales son 6 y 12, 24 menos 48 muy raro el de 48. Generalmente cuando alguien les pide un cable de 48 hilos, usted le dice te vendo dos de 24. Eso es extraño tenerlo en esto. Para redes LAN, estamos hablando, acuérdense que siempre estamos hablando de redes LAN, ¿no? No de redes de ciudad. Después, por supuesto, OM3, OM4 o mono. Estas son las opciones bien simplificadas. En el caso de los cables indoor-outdoor, vienen en carretes de 500 metros. Siempre se puede pedir bajo pedido, ¿no? Yo quiero uno de 2 kilómetros. Ah, bueno, perfectamente. No hay problema para eso, tanto en interior como en exterior. Finalmente, este es un tema que hay que desarrollar, pero simplemente si les pregunta, mira, ¿tienes conectores MTP o MPO? Pueden usar la nomenclatura de cualquiera de los dos. MTP es el registrado por US Connection, MTPO, MPO es el término no registrado, pero siempre cuando hablan de MTP, MPO, es el conector que le dijimos que puede tener 8, 12 o 24 hilos en un conector. Y estas soluciones se usan en centros de datos. La idea es, como se ve aquí, conectar el core switch con los switches que están acá o con los servidores, o sea, hay varias opciones. Si los servidores fueran, podría ser de los switches de distribución hacia servidores si estamos conectándonos en fibra, o esto es siempre en centros de datos.
centros de datos. O podríamos hacer esta conexión de backbone en el caso de de un centro de datos. Estas son soluciones siempre a la medida. O sea, tú tienes que comprar el cassette o perdón, los cassettes y los pascos. Siempre son a la medida. Por lo cual, nosotros necesitamos definir si el vidrio es OM3 u OM4 o monomodo, una de las tres, las distancias exactas que tiene que haber para el tamaño de los pascor que van a venir prefabricados y el número de puertos por ODF. Entonces, los ODF son unos ODF especiales de cassette que ustedes van colocando los cassettes. Esto es tipo Lego. Aquí no hay que conectorizar, aquí no hay que certificar, aquí no hay que... bueno, sí se debería certificar, pero bien, de todas maneras vienen probados de fábrica, viene conectorizado, ya listo. Es tipo Lego. Ustedes ponen en un gabinete, ponen en el ODF, le ponen el cassette. En el otro el cassette, pasan el pascor, lo conectan por la parte de atrás, acá, plac, y en el otro lo conectan por la parte de atrás y está listo. No hay que hacer absolutamente más nada, eso está listo para funcionar. Pueden certificarlo, deben certificarlo para verificar que todo está bien, pero eso vienen probados de fábrica. Los menciono aquí. Esos son a la medida, custom made, no se hace stock jamás, porque siempre, evidentemente, las distancias van a ser diferentes. Tenemos cuatro opciones. A veces piden que los cassettes sean de 24, a veces piden que los cassettes sean de 12. Entonces hay cassettes de 24 salidas, hay cassettes de 12 salidas, y los hay cassettes planos que permiten en los ODF meter 144 en una unidad de RAM. Pero yo lo menciono aquí porque es interesante para un backbone cuando la gente no quiere hacer inversión de equipamiento de fibra óptica. Mira, yo tengo un edificio que tiene tres plantas, quiero hacer un backbone de cada piso con 12 hilos para arriba, 12 hilos para arriba. Bueno, te compra su ODF principal con sus cuatro cassettes, vamos a suponer que son tres plantas, sus tres cassettes, los pascor con las distancias correctas, en cada piso le pone su ODF con un cassette y usted si hay espacio por donde pasar los cables estos, se pasan los cables, conecta y la persona jamás, no tiene ni empalmadora, no tiene ni conectores prepulidos, no tiene ningún tipo de fibra, nada, y montó un tendido de fibra óptica tipo Lego, con cero equipamiento. Entonces esto es interesante para ciertos proyectos en los cuales generalmente edificios un poco más grandes, en los cuales pueda justificarse, pero siempre en la medida. En este momento, como siempre, terminamos aquí. Aquí está mi correo siempre de morera@nitotel manufacturing y vamos a irnos a la sesión de conversar para ver si hay algunas cosas que podamos aclarar.